Hola a todos y todas. Bueno, estamos en la tercera clase de este segundo módulo de anatomía del sistema locomotor. Hoy vamos a hablar de la región del dorso. Cuando hablamos del dorso, nos referimos a la parte posterior del tronco y del cuello. Y todo el contenido o las estructuras o distintos sistemas que atraviesan o que están dentro de esta región. Recordemos, a nivel óseo se encuentra la columna vertebral, así como también la parte posterior de la cintura pectoral, conteniendo las escápulas. En cuanto a los músculos del dorso, estos están dispuestos en distintos planos de profundidad y los podemos dividir en una primera división en músculos extrínsecos o no propios del dorso y músculos intrínsecos o propios del dorso. Los músculos extrínsecos van a estar inervados por ramos anteriores de los nervios espinales, mientras que los intrínsecos se encuentran inervados por ramos dorsales de estos mismos nervios. Los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos tienen un origen embriológico distinto y eso va a marcar esta diferencia entre que sean propios del dorso o no, así como su inervación. Los músculos extrínsecos provienen de células que son más bien anteriores y por eso están conectadas a ramos anteriores de los nervios y después migran arrastrando consigo este paquete nervioso. Cuando vemos también de un modo general la región del dorso, podemos ver las estructuras nerviosas o los nervios que intervienen o que están inervando toda esta región y fundamentalmente se va a encontrar inervada por nervios que vienen del plexo cervical, es decir, de esta red nerviosa que parte de las vértebras cervicales, un plexo braquial, que es el que después va a ir a inervar el brazo y por consecuencia el antebrazo también, nervios intercostales y la parte inferior va a estar inervada por nervios que provienen del plexo lumbar y del plexo sacro. Vamos a comenzar viendo los músculos extrínsecos, comenzando por su plano superficial. El primer músculo que podemos diferenciar en el dorso, músculo extrínseco y superficial, por lo tanto, es el trapecio. El trapecio es este músculo que podemos ver en la parte izquierda, bien superficial, ¿sí?, con forma trapezoidal, digamos, tiene tres ramas, una rama descendente, una rama transversa y una rama ascendente. Este músculo, el trapecio, se encuentra inervado por una rama del nervio accesorio. No vamos a entrar en detalle en las inserciones de los músculos, salvo cuando sea necesario. Podemos ver a grandes rasgos que tiene una inserción medial en la columna vertebral y después se dirige hacia la escápula. Por lo tanto, los movimientos que va a coordinar el trapecio en su contracción y en su relajación, por un lado es acercar la escápula hacia la columna, esto es cuando ponemos como punto fijo la inserción medial y esta es la parte que se mueve, al contraerse acerca la escápula a la columna, eleva y desciende a la cintura pectoral, ¿sí?, como cuando nos encogemos de hombros, esto va a estar marcado por la porción descendente y por la porción ascendente. También rota la escápula y permite extender la cabeza y girar contralateralmente, es decir, si se contrae el trapecio izquierdo, la cabeza va a girar hacia la derecha. En cuanto a su vascularización, va a estar irrigado este músculo por la arteria dorsal de la escápula, que es una rama de la subclavia. Y vamos a ver que casi todos los músculos externos del dorso están irrigados por esta misma arteria. En este caso nosotros no vamos a ver en profundidad los nervios y las arterias porque no presentan mayor complejidad. En cambio, en las zonas donde quizás por la puntura, con acupuntura puede implicar algún tipo de riesgo, vamos a ahondar más. El segundo músculo extrínseco que vemos es el elevador de la escápula, este pequeño musculito que tenemos acá,
que está en un plano un poquito más profundo, de hecho está por debajo del trapecio. También es irrigado por la arteria dorsal de la escápula y está inervado por el nervio dorsal de la escápula. Cuando este músculo se contrae, eleva la escápula y rota en su eje sagital. También permite inclinar la parte cervical de la columna hacia su propio lado, ¿sí? Si el trapecio lo hacía una rotación contralateral, el elevador de la escápula va a producir una inclinación ipsilateral o homolateral, es decir, hacia el mismo lado. El tercer músculo que tenemos extrínseco del dorso, un músculo muy grande e importante, es este que vemos acá, que es el músculo dorsal ancho, antes también llamado latísimo del dorso. El músculo dorsal ancho está inervado por el nervio toracodorsal y a su vez está irrigado por la arteria toracodorsal, que es una rama de la arteria subescapular. Perdón, me fui de diapositiva. Es una rama entonces de la arteria subescapular. Y vemos que hacia su inserción en la columna tiene esta parte blanca, que es la aponeurosis del dorsal ancho, que se va a insertar en la fascia toracolumbar, que acá podemos ver en este hueco la fascia toracolumbar, que asciende casi verticalmente hacia arriba. El músculo dorsal ancho entonces va a permitir el movimiento de aducción del brazo, la rotación medial del húmero, es decir, hacia adentro, también dirige el brazo hacia atrás y es el músculo que nos permite, o mejor dicho, que cuando trepamos, acerca el cuerpo al hombro. Por otro lado, tenemos los músculos romboides. Este más pequeño que está por encima es el romboides menor y por debajo vemos el romboides mayor. Ambos músculos también están inervados por el nervio dorsal de la escápula e irrigados por la arteria dorsal de la escápula. Los movimientos que coordinan estos músculos es el desplazamiento de la escápula hacia medial, es decir, acercándola hacia la columna, y también la sostienen en la pared torácica. Cuando vamos a un plano un poquito más profundo, rebatiendo estos músculos, vemos dos músculos similares con dirección opuesta, que tienen como unas digitaciones, que son los serratos posteriores. Tenemos el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Ambos van a estar inervados por nervios intercostales y tienen el superior, lo que va a hacer es elevar las costillas y el inferior va a descender las costillas. Vemos que tienen, así como tienen una inserción medial, tienen una inserción en parte de las costillas. Vamos a avanzar un poco más. Y ahora ya llegamos a los músculos intrínsecos. Estos van a estar separados de los anteriores justamente por la fascia tóraco-lumbar. Los músculos intrínsecos también los podemos ver separados en distintos planos, ubicados en distintos planos de mayor o menor profundidad. Los más superficiales van a ser los músculos esplenios, que son estos que podemos ver acá a la izquierda, este que viene por debajo y este que viene por encima. El que está más inferior es el esplenio del cuello, el que está más superior es el esplenio de la cabeza. Ambos están inervados por ramos posteriores de nervios cervicales directamente y su contracción, cuando es unilateral, es decir, cuando se produce de un solo lado del cuerpo, van a permitir rotar la cabeza hacia ese lado, ¿sí? Es una rotación ipsilateral. En cambio, cuando se contraen a ambos lados de la cabeza, van a extender la columna. Yendo a un plano intermedio, tenemos, a ver si se ve el cursor, estos músculos, que son tres, ahí se pueden distinguir tres fascículos, pero que tienen una base común. Y todo este conjunto se lo llama el músculo erector de la columna.
Es un músculo que está inervado también por ramos posteriores de nervios espinales directamente. Y en cuanto a su irrigación, va a estar dada por ramas de la arteria cervical profunda, ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores y de las arterias lumbares, dependiendo de la región en que estemos. Estos tres músculos que forman el erector de la columna tienen distintas secciones, una torácica, una cervical, dependiendo de cuál de los tres hablemos, y cada una de estas secciones entonces va a estar irrigada por arterias que provienen de esa región en particular. Lo mismo va a pasar con los nervios, que si bien son todos nervios, son ramos posteriores de los nervios espinales, en cada región van a salir de distintas vértebras. Decimos entonces son tres músculos que conforman el erector de la columna. De lateral a medial tenemos el músculo iliocostal, el músculo longísimo y finalmente el músculo espinoso. El músculo iliocostal nos va a permitir la extensión de la columna y la inclinación lateral o lateralización. El longísimo es el músculo que interviene en la erección del cuerpo y el espinoso también va a tener que ver con la extensión de la columna. Ahora bien, vamos a un plano más profundo y acá vamos a encontrar distintos músculos, algunos muy cortitos, que se encuentran en el surco que se produce entre las apófisis transversas de las vértebras y las apófisis espinosas. Y van a estar conectando en general esos, salvo algunos que están un poco más hacia lateral. El primer grupo que tenemos son los músculos transverso espinosos, que si bien estamos dentro del plano profundo, estos son los más superficiales en ese plano, los transverso espinosos. Estos músculos están inervados por ramos posteriores de los nervios espinales, como dijimos, y van a estar irrigados por las arterias dorsales en sus ramas profundas. Dentro de los transverso espinosos tenemos tres músculos distintos. Los primeros, que son los más superficiales, son los semiespinosos, estos que vemos acá en la izquierda en violeta. Estos músculos van de una apófisis transversa a una apófisis espinosa, que está ubicada a unos 5 o 6 niveles por encima, es decir, asciende entre 5 y 6 vértebras. Después tenemos en la imagen del centro, en violeta a la izquierda desde la zona sacra, los multífidos. Estos son los músculos más potentes y hacen el mismo trayecto que los anteriores, pero ascienden entre 3 y 4 niveles. Y finalmente vamos a ver los rotadores, también acá en violeta, pero más chiquitos del lado derecho, que estos rotadores se pueden dividir en rotadores cortos, es decir, ascienden una sola vértebra, o rotadores largos que ascienden 2 vértebras. Como bien lo dice el nombre, nos van a permitir la rotación de la columna al contraerse, ¿sí? Acá es bueno ver desde las imágenes las inserciones, entonces vemos que está insertado en la apófisis transversa de una vértebra y la otra inserción es en la apófisis espinosa de la vértebra que está por encima. Entonces, si yo contraigo este músculo, lo que voy a hacer es acercar ambas apófisis y eso produce una rotación. Después, en un plano de mayor profundidad, vamos a tener los músculos cortos profundos, que son estos que vemos en el último esquema acá a la derecha. Tienen como característica ser prácticamente longitudinales y están cubiertos por los otros. Y acá también tenemos distintos músculos. Los primeros que podemos ver acá son los interespinosos, justo en el centro de la columna. Son interespinosos porque van de una espina, de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa, de vértebra a vértebra, solo ascienden un nivel.
Y en la zona cervical vamos a ver que hay dos, porque recuerden que las apófisis espinosas de las vértebras cervicales son bituberosas, tienen dos tubérculos, ¿sí? Está dividido. Entonces hay uno para cada uno. Estos músculos nos van a permitir la extensión cervical y lumbar. Después tenemos los músculos intertransversos, que van a hacer lo mismo, pero conectando las apófisis transversas, ¿sí? De una vértebra con la que está por abajo o por encima. Si nosotros pensamos en estas inserciones, entonces, de apófisis transversa a apófisis transversa, si contraemos este músculo, lo que va a pasar es que ambas apófisis transversas se van a acercar y esto va a producir una inclinación hacia un lateral. Ya como dijimos, todos estos músculos del dorso están inervados por ramos dorsales de los nervios espinales, pero en parte de las vértebras cervicales y lumbares van a estar inervados por ramos anteriores o ventrales. Entonces decíamos, cuando se contraen unilateralmente se produce una inclinación lateral, cervical o lumbar. Cuando se contraen bilateralmente se va a producir la extensión de la columna cervical o lumbar. Por otro lado, tenemos estos últimos músculos que son los elevadores de las costillas, que vemos más hacia el lateral, como saliendo ya de ese surco entre apófisis espinosa y apófisis transversa, y van a conectar una apófisis transversa con una costilla. Esto también se los divide en cortos, como vemos acá arriba, que descienden un solo nivel, o largos, estos de acá abajo, que descienden dos niveles. Y cuando se contraen estos músculos, van a permitir la inclinación ipsilateral, es decir, hacia el mismo lado, una rotación contralateral, es decir, si se contraen los de la derecha, se produce una rotación hacia la izquierda, y cuando se contraen a ambos lados, una extensión. Vamos a ver ahora entonces unas disecciones. El preparado de acá de la izquierda corresponde a la región del dorso, mostrando los músculos extrínsecos y algunos más. Lo primero que podemos diferenciar en este 1, el 2 y el 3 es el músculo trapecio, con su porción descendente, el 1, su porción transversa, el 2, y su porción ascendente, el 3. Este 18 que vemos acá, que está medio escondido porque se encuentra debajo del trapecio, es una porción del romboides mayor. El romboides menor acá está oculto. Por otro lado tenemos el músculo 4, vemos bien grande y que se continúa hacia arriba, que es el dorsal ancho, con su aponeurosis que se inserta en la fascia tóraco-lumbar. El número 19 nos está marcando la cresta ilíaca y el 20 el glúteo mayor, pero que todavía no llegamos a esa región. Del lado izquierdo vemos un plano más profundo. Podemos ver en el número 12 el elevador de la escápula. El número 14 nos está mostrando el tronco común del erector de la columna y 15, 16 y 17 sus tres músculos, de lateral a medial, el iliocostal, el longísimo y el espinoso. El número 11 nos marca el romboides menor y el 13 parte del serrato posterior superior. En el preparado de la derecha, quizás no se distinga bien, pero es la misma proyección en un plano más profundo. En el número 1 vemos parte de la porción ascendente del trapecio. En el número 3 el romboides mayor. El número 4 nos está marcando el serrato posterior superior. Número 2, dorsal ancho. Número 5, serrato posterior inferior. En el 7 tenemos el iliocostal,
este que acá correspondía al 15. El 8 es el longísimo que se lo rebatió hacia arriba y entonces al rebatirlo hacia arriba podemos ver el número 10 que son los elevadores de las costillas. El 9 sería el tercer músculo del erector de la columna, acá el 17 que es el espinoso y al rebatirlo hacia arriba nos deja ver este otro que es el 11 que es el semiespinoso. También decíamos que el dorso, la región del dorso, incluye la parte posterior del cuello y los músculos que se encuentran en esa región, que los vamos a categorizar como músculos suboccipitales, porque se encuentran por debajo del occipital. Estos músculos van a estar inervados por el nervio suboccipital y son el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, aunque acá parezca este el mayor un poco oblicuo, es recto y según la vista se lo ve recto, el oblicuo superior y el oblicuo inferior de la cabeza. Todos estos músculos van a estar irrigados por una red anastomótica, es decir, una conexión que se produce de arterias entre la arteria suboccipital, la cervical y la vertebral. Estos músculos, cuando se contraen unilateralmente, permiten la rotación hacia ese lado, la rotación ipsilateral de la cabeza, y cuando se contraen bilateralmente, permiten la extensión de la cabeza. Particularmente estos tres músculos que vemos acá, que son el oblicuo superior, el recto posterior mayor de la cabeza y el oblicuo inferior, delimitan una región, un triángulo, que se llama el triángulo suboccipital. En esta disección podemos ver entonces el músculo recto posterior menor de la cabeza, el músculo recto posterior mayor de la cabeza, el número 7, el músculo oblicuo superior, el 8, el oblicuo inferior, que es el 9, y vemos que delimitan este triángulo, que es el triángulo suboccipital. Dentro de este triángulo, en profundidad o emergiendo de él, vamos a ver distintos contenidos. Acá estamos viendo en amarillo ramos del nervio suboccipital, y también vamos a ver parte o ramas que vienen de la arteria. Y este gran nervio que vemos que sale más desde inferior y se va hacia el occipital es el nervio occipital mayor. Hay veces que esta región se encuentra sensible o afectada en sus nervios por distintas razones, lo que se conoce como la neuralgia de Arnold, generando dolor y molestia en toda esta zona. Esta zona va a ser importante para nosotros porque hay varios puntos de acupuntura que se sitúan por acá, que son sobre todo los puntos del viento. Ya esto lo vamos a ver. Eso fue todo por hoy. Espero les haya servido la clase y nos vemos en la próxima.